Famoso 1. Marilyn Monroe. La luz que nunca se apaga. Hay nombres que se escriben con tinta y nombres que se escriben con luz. Marilyn Monroe es, sin duda, lo segundo. Han pasado décadas desde que se marchó en aquel misterioso agosto de 1962, y sin embargo, Hollywood sigue intentando encontrar a su sucesora sin éxito. Extrañamos a Marilyn, porque ella no era solo una actriz, era el símbolo de una era, una mujer que cargó con el peso de ser el deseo de todo un mundo mientras buscaba desesperadamente ser comprendida por una sola persona. A menudo, la historia comete el error de recordarla solo por su belleza, pero Hollywood extraña su instinto. Marilyn tenía una presencia frente a la cámara que no se puede enseñar. Una mezcla de vulnerabilidad extrema y un magnetismo que atravesaba la pantalla. En películas como Una Eva y Dos Adanes, Some Like It Hot, demostró un sentido del ritmo cómico que dejó boquiabiertos a sus críticos, demostrando que detrás de esa voz susurrada había una inteligencia aguda y una disciplina de hierro. Lo que pocos recuerdan es que Marilyn fue una pionera. En una época donde los estudios eran dueños de las vidas de los actores, ella tuvo el valor de fundar su propia productora para tener control sobre su carrera. Extrañamos a esa Marilyn rebelde, la que estudió en el Actors Studio para perfeccionar su arte cuando todos le decían que solo debía sonreír y ser rubia. Lo que hace que la ausencia de Marilyn sea un dolor constante en la cultura popular es el misterio de lo que pudo haber sido. La extrañamos porque personifica la tragedia de Hollywood. Detrás de los diamantes y los vestidos de gala habitaba Norma Jean, una mujer que luchaba contra la soledad, el insomnio y una industria que la devoró poco a poco. Su partida a los 36 años dejó al mundo en un silencio sepulcral. Nos dejó con la sensación de que nunca llegamos a conocer a la mujer real, solo al personaje que ella construyó para sobrevivir. Extrañamos su risa, su mirada melancólica y esa fragilidad que hacía que todo el público quisiera protegerla, aunque nadie pudo hacerlo realmente. Hollywood la extraña porque ella inventó el lenguaje de la fama moderna. Cada vez que vemos a una estrella caminar por una alfombra roja, vemos un poco de Marilyn, pero nadie ha logrado replicar esa chispa mágica que parecía emanar de su piel. Ella fue la mujer que nos enseñó que la fama puede ser el lugar más brillante y al mismo tiempo el más oscuro de la tierra. Marilyn Monroe no murió. Se convirtió en una idea, en un sueño que Hollywood sigue persiguiendo. La extrañamos porque en un mundo lleno de imitaciones, ella sigue siendo la única y verdadera reina de la gran pantalla. Famosa 2. Carrie Fisher, la rebelde eterna que conquistó las estrellas. Hay figuras que no solo interpretan un papel, sino que se convierten en un símbolo de esperanza para generaciones enteras. Carrie Fisher fue mucho más que la realeza de una galaxia muy lejana. Su partida en diciembre de 2016 dejó un vacío que ni toda la fuerza del universo podría llenar. Extrañamos a Carrie porque fue la mujer que nos enseñó que una princesa no necesita ser rescatada y que un ser humano, por más roto que esté, puede convertir su dolor en el arte más brillante y honesto del mundo. Carrie irrumpió en la pantalla en 1977 con una fuerza que Hollywood no estaba acostumbrado a ver. Su princesa Leia no era la damisela en apuros de los cuentos de hadas. Era una líder militar, una mujer de armas tomar y el cerebro de la rebelión. Extrañamos esa chispa de fuego en sus ojos que desafiaba a los imperios, una energía que inspiró a millones de niñas a ser las heroínas de sus propias historias. Pero el verdadero impacto de Carrie comenzó cuando se quitó el traje de la Guerra de las Galaxias. Hollywood la extraña porque fue una de las doctoras de guiones más brillantes de la industria.
Durante décadas, ella fue la mano invisible que mejoró los diálogos de innumerables éxitos de taquilla, aportando esa inteligencia afilada y ese ingenio rápido que solo ella poseía. Lo que hace que la ausencia de Carrie Fisher sea tan profunda es su honestidad brutal. En un Hollywood que prefiere ocultar las cicatrices bajo el maquillaje, ella decidió hablar abiertamente sobre su trastorno bipolar y sus luchas contra las adicciones. Lo hizo con un sentido del humor tan negro y tan fino que logró quitarle el estigma a la salud mental para toda una generación. Extrañamos a esa Carrie que nos decía que el resentimiento es como beber veneno y esperar a que la otra persona muera. Su capacidad para reírse de su propia tragedia, para burlarse de la fama y para ser auténtica en una industria de plástico es algo que hoy se siente como un recurso escaso. Ella no solo sobrevivió a sus batallas, las hizo públicas para que otros no se sintieran solos en las suyas. Su muerte, ocurrida apenas un día antes que la de su madre, la legendaria Debbie Reynolds, cerró un capítulo de la historia de la realeza de Hollywood. Extrañamos su presencia en las alfombras rojas, siempre acompañada de su fiel perro Gary, y su capacidad para decir la verdad más incómoda con la sonrisa más encantadora. Hollywood ha perdido a su observadora más aguda y el espacio exterior se siente un poco más oscuro sin su luz. Carrie Fisher no solo se fue a las estrellas, siempre perteneció a ellas. La extrañamos porque nos recordó que la verdadera fuerza no está en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar de él, con un chiste en la boca y la cabeza siempre en alto. Que la fuerza te acompañe, siempre, nuestra eterna general. Famosa 3. Brittany Murphy, la luz que Hollywood no supo proteger. Hay ausencias que no solo dejan un vacío, sino un eco lleno de preguntas. En diciembre de 2009, una noticia paralizó a la industria del entretenimiento. Brittany Murphy, la joven de la risa inconfundible y los ojos llenos de vida, había fallecido a los 32 años, en circunstancias que, hasta el día de hoy, siguen alimentando teorías y documentales. Extrañamos a Brittany porque ella era el recordatorio de que el talento real no necesita moldes. Era una explosión de carisma que podía hacernos reír a carcajadas y, un segundo después, rompernos el corazón con una sola mirada. Brittany no era la típica estrella predecible. La conocimos como la adorable y un poco torpe Tai en Clueless, donde se robó el corazón del público. Pero mientras muchos intentaron encasillarla en la comedia ligera, ella demostró una profundidad actoral asombrosa. Hollywood extraña esa versatilidad. La vimos brillar junto a Eminem en 8 Mile, donde aportó una vulnerabilidad cruda y nos dejó helados con su interpretación de Daisy en Inocencia, interrumpida demostrando que podía sostenerle la mirada a leyendas como Angelina Jolie. Ella tenía una energía eléctrica en el set. No solo actuaba, ella vibraba. Extrañamos esa capacidad de iluminar cualquier escena, una mezcla de inocencia infantil y una madurez emocional que parecía ir más allá de su edad. Brittany era una de esas actrices que parecían estar a un solo papel de ganar el Oscar y consagrarse para siempre. Lo que hace que extrañemos a Brittany con un nudo en la garganta es la transformación que sufrió ante los ojos del público. En sus últimos años, la industria fue cruel con ella. Los tabloides se obsesionaron con su peso y su apariencia, y Hollywood, que antes la celebraba, empezó a cerrarle puertas. Extrañamos a esa Brittany que luchaba por mantenerse auténtica en un entorno que exige perfección constante. Su muerte, atribuida oficialmente a una neumonía y anemia, se volvió aún más extraña cuando su esposo falleció meses después en circunstancias casi idénticas. Esa tragedia envolvió su legado en un halo de tristeza y misterio. La extrañamos porque sentimos que el sistema le falló, que se apagó una luz que todavía tenía décadas de brillo por delante.
Hollywood extraña a Brittany Murphy porque no ha vuelto a aparecer alguien con esa combinación de dulzura, talento vocal y fuerza dramática. Ella era la chica de al lado, pero con un fuego interno que la hacía extraordinaria. Cada vez que volvemos a ver sus películas, nos queda esa sensación agridulce, la alegría de ver su talento y la tristeza de saber que se fue justo cuando el mundo empezaba a entender lo especial que era. Brittany Murphy no fue solo una actriz de reparto o una estrella juvenil. Fue una artista completa que se entregó por completo a un público que todavía la busca en cada nueva interpretación. Hoy, las luces de Hollywood brillan un poco menos porque falta esa chispa única que solo ella sabía encender. Famosa 4, Anne Heche. La audacia de vivir sin filtros. Hay carreras que se miden por premios y otras que se miden por la valentía de ser uno mismo en un mundo que te pide encajar. Anne Heche fue, durante los años 90, una de las fuerzas más magnéticas de Hollywood. Su muerte en agosto de 2022 no solo fue el final abrupto de una vida marcada por la intensidad, fue el adiós a una mujer que se atrevió a romper techos de cristal cuando nadie más lo hacía. Extrañamos a Anne porque en su mirada siempre hubo una chispa de rebeldía, una inteligencia eléctrica que hacía que fuera imposible quitarle los ojos de encima. Hollywood extraña el rango interpretativo de Anne. Tenía esa extraña habilidad de ser la heroína romántica perfecta junto a Harrison Ford en 6 días y 7 noches, y al mismo tiempo entregarnos una actuación cruda y desgarradora en Donnie Brasco. Anne no solo actuaba, ella desafiaba la cámara. Poseía una energía nerviosa y una vulnerabilidad que la hacían única. No buscaba ser la novia de América. Buscaba la verdad en cada personaje, por muy incómoda que fuera. Pero su impacto fue mucho más allá de la pantalla. En la cúspide de su carrera, Anne tomó la decisión de hacer pública su relación con Ellen DeGeneres, algo que hoy parece normal, pero que en 1997 fue un acto de valentía que casi le cuesta su carrera. Extrañamos esa honestidad radical, esa negativa a esconderse incluso cuando la industria le dio la espalda. Ella pagó un precio muy alto por su autenticidad y Hollywood todavía tiene una deuda pendiente con su legado. Lo que hace que extrañemos a Anne con una mezcla de tristeza y respeto es saber que su vida fue una batalla constante contra traumas del pasado que nunca ocultó. En sus memorias, habló con una claridad brutal sobre su salud mental, convirtiéndose en una voz necesaria mucho antes de que estos temas fueran tendencia. Su trágico final, tras un aparatoso accidente, fue el cierre de una vida que siempre pareció ir a 1000 kilómetros por hora. Extrañamos a esa Anne Heche que no tenía filtros, que era capaz de reinventarse una y otra vez en el teatro, la televisión y el cine independiente. Su ausencia nos recuerda que, detrás de los focos, a menudo hay almas que brillan tanto que terminan consumiéndose a sí mismas. Extrañamos a Anne porque hoy Hollywood intenta ser diverso y valiente por marketing, pero ella lo fue por convicción, cuando hacerlo significaba el exilio profesional. Extrañamos su risa rápida, su voz quebrada y esa capacidad de hacernos sentir que, sin importar lo roto que estuvieras, siempre había espacio para el talento y la redención. Anne Heche se fue dejando una estela de fuego y talento. La extrañamos porque nos enseñó que ser fiel a uno mismo es el papel más difícil de interpretar, y ella lo hizo hasta el último aliento. Hollywood es hoy un lugar más predecible y aburrido sin su indomable espíritu. Famosa Mela 5, Kelly Preston, la sonrisa que iluminó una era. Hay rostros que parecen estar hechos de luz solar, y el de Kelly Preston era uno de ellos. Durante las décadas de los 80 y 90, Kelly no solo fue una de las actrices más bellas de la pantalla,
Fue la personificación de la calidez, la simpatía y una elegancia que parecía no requerir esfuerzo. Su partida en julio de 2020, tras una batalla privada de 2 años contra el cáncer de mama, dejó a Hollywood con un sentimiento de pérdida silenciosa, pero profunda. Extrañamos a Kelly porque ella representaba una bondad genuina en una industria que a menudo es fría y artificial. Kelly Preston fue el crush de toda una generación. La vimos brillar en los 80 en clásicos como Twins, Gemelos, donde su química con Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger demostró que podía destacar incluso rodeada de gigantes. Pero fue en los 90 cuando nos terminó de conquistar, interpretando a la ambiciosa y audaz Avery Bishop en Jerry Maguire. Hollywood extraña esa capacidad suya para ser la mujer fuerte, independiente y hermosa, siempre con una chispa de inteligencia en su mirada. A diferencia de otras estrellas, Kelly no buscaba los titulares escandalosos. Ella trabajaba con una alegría contagiosa que sus compañeros de reparto siempre resaltaban. Extrañamos su versatilidad. Podía pasar de la comedia romántica al drama con una naturalidad asombrosa, siempre aportando una sensación de paz y estabilidad a cada escena en la que aparecía. Lo que hace que extrañemos a Kelly Preston con un respeto especial es la forma en que manejó sus momentos más difíciles. A pesar de vivir bajo el microscopio de la fama, enfrentó la pérdida de su hijo Jet y posteriormente su propia enfermedad con una discreción y una entereza admirables. Nunca usó su dolor para ganar atención. Prefirió rodearse de amor y luchar en silencio, protegiendo a los suyos hasta el final. Extrañamos esa faceta de Kelly, la mujer que priorizaba la familia y el bienestar emocional por encima del brillo de las cámaras. Su muerte a los 57 años nos recordó que la verdadera clase no está en los vestidos de diseñador, sino en la nobleza del alma y en la fuerza con la que uno elige vivir sus días, incluso los más oscuros. Extrañamos a Kelly Preston porque ella era el equilibrio perfecto en la industria. Tenía el glamour de la vieja escuela y la cercanía de la actriz contemporánea. Su ausencia ha dejado un hueco en la vida de quienes la conocieron y en el público que creció viéndola sonreír en la pantalla grande. Kelly no solo fue una gran actriz, fue una luz constante en un mundo de sombras. La extrañamos porque nos enseñó que se puede ser una estrella sin dejar de ser un ser humano compasivo. Su sonrisa sigue viva en cada una de sus películas, recordándonos que la belleza más duradera es la que nace del corazón. Famosa 6, Aaliyah, la princesa que se convirtió en leyenda. Hay estrellas que brillan tanto que parece imposible que se apaguen, y luego está Aaliyah. En agosto de 2001, el mundo de la cultura pop se detuvo cuando un trágico accidente aéreo terminó con la vida de la princesa del R&B a los 22 años. Pero Aaliyah no solo estaba dominando las listas de música, estaba a punto de devorarse a Hollywood. Extrañamos a Aaliyah porque ella tenía ese algo que no se puede fabricar. Una mezcla mística de misterio, elegancia urbana y un talento que apenas estábamos empezando a descubrir en toda su magnitud. Hollywood extraña a Aaliyah porque ella rompió el estigma de que los cantantes no saben actuar. En su debut cinematográfico con Romeo, Debe morir, no solo demostró carisma, sino una capacidad física para la acción que dejó a todos impresionados. Tenía una gracia natural, una forma de moverse frente a la cámara que combinaba la suavidad de una bailarina con la fuerza de una guerrera. Su papel como Akasha en La Reina de los Condenados se convirtió en un icono instantáneo antes de que la película siquiera se estrenara. Extrañamos esa capacidad suya para ser intimidante y hermosa al mismo tiempo. Aaliyah no solo llenaba el encuadre, ella era el encuadre.
Hollywood la veía como la sucesora de las grandes divas, una mujer que estaba lista para protagonizar las secuelas de Matrix y seguir rompiendo barreras raciales y de género en el cine de acción. Lo que hace que su ausencia sea un vacío constante es que Aaliyah era el futuro. Ella definió la estética de principios de los 2000, ese look cool, sin esfuerzo, que hoy miles de artistas intentan imitar sin éxito. Pero más allá de la moda, extrañamos su madurez. A pesar de su corta edad, Aaliyah se conducía con una serenidad y un respeto que le ganaron la admiración de leyendas de la industria. Su muerte ocurrió cuando estaba en la cima absoluta, regresando de grabar un video musical. Ese ¿qué hubiera sido? Es lo que más duele. ¿Cuántos Oscars habría ganado? ¿Cómo habría evolucionado su arte? Extrañamos a esa artista completa que no tenía miedo de experimentar y que siempre mantenía una conexión genuina con sus fans. Extrañamos a Aaliyah porque nos dejó con hambre de más. Su legado es una colección de momentos perfectos, canciones inolvidables y una presencia cinematográfica que se siente tan fresca hoy como hace 2 décadas. Ella era la prueba de que se podía ser una superestrella mundial y mantener un aura de misterio y humildad. Aaliyah se fue demasiado pronto, pero nos dejó lo suficiente para entender que nunca habrá otra como ella. La extrañamos porque era la princesa que estaba destinada a ser reina, y aunque su vuelo terminó antes de tiempo, su luz sigue guiando a toda una generación que se niega a olvidarla. Famosa 7, Natasha Richardson, la calidez que nos hizo creer en la familia. Hay actrices que se sienten como un refugio, como esa presencia cálida que te asegura que todo estará bien. Natasha Richardson era exactamente eso. En marzo de 2009, el mundo quedó atónito ante una noticia que parecía imposible. La mujer que nos había regalado tanta luz se había ido tras un accidente aparentemente menor en una clase de esquí. Extrañamos a Natasha porque ella era la personificación de la clase, el talento heredado de una dinastía de actores y una calidez humana que traspasaba la pantalla y nos abrazaba a todos. Aunque Natasha tuvo una carrera brillante en el teatro y en dramas profundos, Hollywood y el público la extrañan, por encima de todo, por su papel en Juego de Gemelas, The Parent Trap. Como Elizabeth James, Natasha no solo interpretó a una madre, interpretó un ideal de elegancia, dulzura y sofisticación. Para millones de niños que crecieron en los 90, ella se convirtió en la figura materna de sus sueños cinematográficos. Extrañamos esa naturalidad con la que habitaba sus personajes. Ya fuera trabajando junto a su madre, Vanessa Redgrave, o compartiendo pantalla con su esposo, Liam Neeson, Natasha siempre aportaba una dignidad silenciosa. No necesitaba gritar para ser escuchada. Su presencia llenaba el espacio con una autoridad suave que solo las grandes leyendas poseen. Lo que hace que la ausencia de Natasha Richardson sea tan dolorosa es la historia de amor que dejó atrás. Ella y Liam Neeson formaban una de las parejas más respetadas y sólidas de Hollywood, una prueba de que la fama no tiene por qué corromper los vínculos reales. Extrañamos ver esa complicidad en las alfombras rojas, esa sensación de que, en medio del caos de la industria, ellos habían encontrado un puerto seguro. Su muerte a los 45 años, tras un golpe en la cabeza que inicialmente no parecía grave, dejó una lección cruel sobre la fragilidad de la vida. Hollywood la extraña porque perdió a una de sus mejores intérpretes de teatro y cine, pero el público la extraña porque se sentía como alguien cercano, alguien que nos enseñó que la verdadera elegancia está en la bondad y en la entrega a los seres queridos. Extrañamos a Natasha por su risa cristalina y por esa mirada que siempre parecía esconder una comprensión profunda del alma humana.
Ella era parte de la realeza de la actuación británica, pero nunca permitió que el prestigio la alejara de la gente. Su legado no son solo sus películas, sino la calidez que sigue proyectando cada vez que alguien vuelve a ver su obra y siente por un momento que el mundo es un lugar un poco más amable. Natasha Richardson se fue demasiado pronto, recordándonos que cada momento es un regalo. La extrañamos porque estrellas como ella, que combinan un talento inmenso con una humanidad aún mayor, aparecen muy pocas veces en un siglo. Gracias, Natasha, por ser nuestra guía en la pantalla y por dejarnos un recuerdo que el tiempo nunca podrá borrar. Famosa 8, Natalie Wood, la reina eterna del misterio. Hay estrellas que iluminan la pantalla y estrellas que la persiguen incluso después de irse. Natalie Wood fue ambas. En noviembre de 1981, el mundo despertó con una noticia que parecía sacada de uno de sus guiones de suspense. La mujer de la mirada más profunda de Hollywood había desaparecido en las frías aguas de la isla de Catalina. Extrañamos a Natalie porque ella era el puente entre el glamour clásico y la modernidad. Una actriz que creció frente a nuestros ojos desde que era una niña que creía en Santa Claus hasta convertirse en la reina absoluta del drama. Hollywood extraña a Natalie Wood porque ella era la perfección técnica y emocional. A diferencia de muchos actores infantiles que se pierden en el camino, Natalie evolucionó hasta convertirse en una fuerza de la naturaleza. En Rebelde sin causa junto a James Dean y en West Side Story, demostró que tenía la capacidad de capturar la angustia y el romance de toda una generación. Tenía esa rara cualidad de parecer frágil como el cristal, pero poseer una fuerza interna que dominaba cada escena. La extrañamos porque su carrera estaba lejos de terminar. A los 43 años, Natalie estaba encontrando nuevos matices en su actuación, preparándose para una madurez artística que prometía ser legendaria. Su presencia era el sello de calidad de cualquier producción. Cuando Natalie Wood estaba en el reparto, sabías que ibas a presenciar algo real, algo que te tocaría el alma. Lo que hace que la ausencia de Natalie sea tan inquietante es el silencio que rodea su final. Extrañamos a esa mujer que amaba el mar, pero le tenía un terror profundo al agua oscura, una paradoja que terminó por sellar su destino. Su muerte en aquel yate, rodeada de las personas más cercanas a ella, pero en una soledad absoluta en el agua, sigue siendo el gran enigma de Hollywood. Esa falta de respuestas ha mantenido su nombre vivo, pero a menudo ha opacado lo más importante, su inmenso legado humano. Extrañamos su risa, su inteligencia y la forma en que defendió su lugar en una industria que intentó controlarla desde que tenía 5 años. Ella no solo fue una víctima de la tragedia, fue una superviviente de un sistema que rara vez deja que sus estrellas brillen bajo sus propios términos. Extrañamos a Natalie Wood porque no ha nacido nadie que herede esa combinación de inocencia y sofisticación. Era la última de una estirpe de actrices que podían transmitir un mundo de emociones solo con un movimiento de sus cejas. Su legado es una invitación a recordar que, detrás de los titulares de los tabloides, había una artista de una sensibilidad extraordinaria. Natalie Wood se fue una noche de niebla, dejando tras de sí un halo de misterio que el tiempo no ha logrado disipar. La extrañamos porque, aunque las olas se llevaron su presencia física, su mirada sigue fija en nosotros desde la pantalla, recordándonos que la verdadera belleza y el verdadero talento son por naturaleza inmortales. Famosa 9, Naya Rivera, el sacrificio de una heroína real. Hay muertes que nos dejan en silencio por la ironía del destino, y luego está la de Naya Rivera. En julio de 2020, el mundo entero contuvo el aliento durante 6 días mientras se buscaba a la actriz en las aguas del lago Pirú. Lo que comenzó como un paseo familiar
terminó en una tragedia que reveló el verdadero carácter de Naya, una mujer que, en su último aliento, utilizó sus fuerzas para salvar la vida de su hijo antes de desaparecer bajo el agua. Extrañamos a Naya porque ella no solo era una estrella de la televisión, era una fuerza de la naturaleza, una pionera y al final una heroína en la vida real. Hollywood extraña a Naya Rivera porque ella cambió las reglas del juego en los 2000. Como Santana López en la serie Fenómeno Glee, Naya le dio voz a miles de jóvenes que no se veían representados en la pantalla. Su personaje, una latina fuerte, compleja y valiente, fue un faro para la comunidad LGBTQ+, y para las minorías que buscaban un referente de poder y autenticidad. Extrañamos esa chispa inigualable. Naya tenía un sentido del ritmo cómico afiladísimo, pero cuando empezaba a cantar, el mundo se detenía. Su voz tenía una profundidad y una pasión que elevaban cualquier escena. Ella no solo actuaba, ella exigía espacio y respeto para su cultura y para su arte. Hollywood ha perdido a una de sus intérpretes más polifacéticas, alguien que podía pasar de la comedia mordaz al drama más vulnerable en un abrir y cerrar de ojos. Lo que hace que la ausencia de Naya duela tanto es la forma en que se fue. Extrañamos a esa mujer joven, llena de vida y de planes para el futuro, que amaba ser madre por encima de cualquier papel en la pantalla. Su fallecimiento a los 33 años nos recordó que la fama es nada comparada con los lazos humanos. La extrañamos porque, en una industria a menudo criticada por su superficialidad, Naya Rivera demostró una humanidad absoluta. Su legado no es solo el de una actriz talentosa que marcó los años 2000, sino el de una mujer que vivió y murió con una valentía que pocos poseen. Cada vez que volvemos a ver sus interpretaciones, no solo vemos a una estrella, vemos a una guerrera que dejó una huella imborrable en el corazón de una generación. Extrañamos a Naya porque su partida dejó una canción sin terminar. Nos quedamos con la duda de hasta dónde habría llegado su inmenso talento. Sin embargo, su luz sigue brillando a través de los caminos que abrió para otros y, sobre todo, en la vida que logró proteger. Naya Rivera se despidió de nosotros de la manera más trágica, pero también de la más noble. La extrañamos porque estrellas con su fuerza y su corazón son las que realmente logran cambiar el mundo, una nota y un acto de amor a la vez. Famosa 10, Elizabeth Taylor. La última reina de Hollywood. Hay nombres que definen una industria, y luego está Elizabeth Taylor. Si Hollywood fuera una monarquía, Liz habría sido su reina indiscutible. En marzo de 2011, el mundo despidió no solo a una actriz, sino a la última gran leyenda de la era dorada. Extrañamos a Elizabeth porque ella vivió con una pasión que desafiaba cualquier guión. 8 matrimonios, 2 premios Oscar y una colección de joyas que solo rivalizaba con su inmenso corazón. Hollywood la extraña porque ella fue la primera en entender que la fama no es solo un privilegio, sino una plataforma para cambiar el mundo. Hollywood extraña a Elizabeth Taylor porque ella era la perfección cinematográfica. Desde que era una niña en National Velvet hasta su transformación en la imponente Cleopatra, Liz poseía un magnetismo que rozaba lo divino. Pero no era solo belleza, era una actriz de una fuerza demoledora. En películas como ¿Quién teme a Virginia Woolf?, se despojó de todo glamour para demostrarnos que era capaz de llegar a los rincones más oscuros del alma humana. Extrañamos esa presencia que llenaba cualquier habitación. En los años 80 y 90, cuando muchos de sus contemporáneos se retiraban al olvido, ella se reinventó como una empresaria visionaria y, sobre todo, como la voz de los que no tenían voz. Fue la primera gran estrella en alzar la mano contra el estigma del VIH-Sida, usando su fama como un escudo para proteger a los más vulnerables.
Extrañamos esa valentía, esa forma de decir «estoy aquí», cuando el resto del mundo prefería mirar hacia otro lado. Lo que hace que la ausencia de Elizabeth Taylor sea un vacío imposible de llenar es su autenticidad, que amaba con todo lo que tenía, que se caía y se levantaba frente a los ojos del público sin pedir disculpas. Su romance con Richard Burton fue el primer gran evento mediático global, enseñándonos que el amor puede ser tan tormentoso como hermoso. Liz no solo sobrevivió a Hollywood, ella lo dominó. Extrañamos su risa ronca, su elegancia con los diamantes y esa capacidad de ser al mismo tiempo una deidad de la pantalla y una mujer profundamente humana que luchaba por su salud y por sus amigos. Con su partida, se cerró el último capítulo del Hollywood que hacía soñar al mundo entero. Extrañamos a Elizabeth Taylor porque no ha vuelto a existir nadie con ese nivel de autoridad y gracia. Ella nos enseñó que ser una estrella significa brillar, pero también iluminar el camino para los demás. Su legado no está solo en sus películas, sino en cada vida que salvó con su activismo y en cada corazón que sigue vibrando al ver sus ojos violeta en la pantalla. Elizabeth Taylor no se fue. Simplemente se retiró de la escena para dejarnos su luz eterna. La extrañamos porque ella era el recordatorio de que la verdadera fama se construye con talento, pero se inmortaliza con el servicio a los demás. La última reina se ha ido, pero su trono permanece intacto, esperando a alguien que nunca llegará a igualarla. La fama puede ser efímera y la fortuna puede desaparecer, pero el impacto que estas leyendas dejaron en nosotros es para siempre. En Hollywood, las luces pueden apagarse, pero el recuerdo de quienes nos hicieron reír, llorar y soñar sigue más vivo que nunca. ¿A quién de estas increíbles mujeres extrañas tú más? ¿A qué otra leyenda te gustaría que rindiéramos homenaje en un próximo video? Déjanos tu comentario aquí abajo. No olvides suscribirte a Fama y Fortuna y activar la campanita para no perderte ninguna de estas historias que hicieron historia. Gracias por acompañarnos y recuerda, las estrellas nunca mueren, solo cambian de escenario.